El nazismo. El fascismo, ¿qué es y cómo funciona? El fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario y antidemocrático, creado por el dirigente italiano Benito Mussolini. Se difundió en la Europa de entreguerras desde 1918 hasta 1939. Los rasgos del fascismo son los siguientes. En los regímenes fascistas, el Estado intervenía en todos los ámbitos de la vida, coartando la libertad de los individuos, controlaba la actividad privada, política y social, la economía, la educación y los medios de comunicación. El control del Estado fascista llega hasta los más recónditos escenarios, como el privado o familiar. La persona existía en tanto existía el Estado, y quedaba subordinada a las necesidades de éste. Se intervinieron así los fundamentos del Estado liberal, cuyo poder emanaba de los individuos. El Estado fascista se fundamentaba en la fuerza, el liderazgo y la jerarquía, no en el sufragio, ejerciendo el absoluto control en la sociedad. Las divisiones de poderes fue menospreciada y el Ejecutivo se apropió de las funciones del Legislativo y el Judicial. Los ideólogos fascistas tildaron al liberalismo de ser una ideología débil, incapaz de frenar el auge del comunismo e ineficaz para mantener el rumbo de una economía sometida a crisis cíclicas. La democracia y el sufragio universal se consideraron métodos artificiales e inútiles que intentaban igualar la natural desigualdad entre los hombres. La libertad, encarnada en los derechos de expresión, asociación o reunión, fue contemplada con desdén. Intelectuales y artistas fueron hostigados cuando no se ajustaron a los estrechos cauces establecidos por el Estado fascista. Los partidos políticos fueron catalogados como instrumentos de desmembración social y en aquellos países donde el fascismo alcanzó el poder fueron ilegalizados y perseguidos. La unidad del Estado se consideró sagrada y para preservarla se confió en la acción de un único partido bajo el liderazgo del jefe o caudillo. El capitalismo se identificó con los financieros y banqueros judíos, calificados como elementos degenerados de la burguesía. Se distinguió claramente entre la figura del gran capitalista, sinónimo de usurero corrupto, y la del empresario, honrado, laborioso y solidario con la comunidad. Empresarios, trabajadores y producción fueron puestos al servicio del Estado. Se encuadró a los obreros en ramas organizadas según la actividad laboral, sea de construcción, textil, metalurgia, etc., en las que también fueron integrados los empresarios. Fin de la Primera Guerra Mundial. Con el Tratado de Versalles se puso en fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, tras 4 años de lucha campal que dejó más de 9 millones de fallecidos. La Primera Guerra Mundial causó más de 9 millones de muertos tras el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, que fue el detonante para la declaración bélica de varias naciones y el posterior combate por 4 años. Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918 duró el conflicto bélico entre la Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. La victoria fue total. El Imperio alemán perdió gran cantidad de territorio y fue obligado a pagar una alta indemnización, que terminó de abonar en 2010. Después de su derrota en las elecciones de 1932, el Partido Nacionalista Obrero Alemán promovió una ola de revueltas y violencia callejera que llevó al débil e inestable gobierno al colapso. El jefe del Estado, Paul von Hindenburg, fue presionado a pactar con Hitler, quien fue nombrado canciller alemán el 30 de enero de 1933. Una vez en el cargo, Hitler decretó nuevas elecciones en el medio de una intensa propaganda nazi. Poco tiempo después de los comicios, el edificio de Reichstag fue incendiado. Entonces Hitler culpó a los comunistas, sugiriendo que el incendio era el comienzo de una revolución y sembró el pánico con el objetivo de obtener el mayor caudal electoral. Finalmente, las elecciones le otorgaron el control del Parlamento, que poco después, aprobada la ley que en la práctica establecía una dictadura y despojaba de sus poderes, Hitler impuso desde entonces un gobierno centrado alrededor de su figura, Führerprinzip. Según este principio político, el Führer quedaba identificado con el pueblo. Esta representación del pueblo por el líder era esencial. No suponía ningún procedimiento de consulta y delegación del poder. El Führer sostenía sus ideólogos y reemplazaba a un gobierno irresponsable e impotente, el Parlamento, por otro poderoso y el que la responsabilidad recaía en una sola figura. Así, la voluntad del Führer se transformaba en la ley. La aplicación de este principio resultó en formas totalitarias de control y represión, ya que en cualquier oposición al designios del Führer era, por definición, antinacional. La República de Weimar. Fue el régimen político y, por extensión, el periodo de la historia de Alemania comprendió entre 1918 y 1933, tras la derrota del país en la Primera Guerra Mundial.
El nombre de República de Weimar es un término aplicado por la historiografía posterior, puesto que el país conservó su nombre de Deutsches Reich. La denominación de este periodo, aunque democrático, se caracterizó por la gran inestabilidad política y social, en la que se produjeron golpes de estado militares y derechistas, intentos revolucionarios por parte de la izquierda y fuertes crisis económicas. Toda esta combinación provocó el ascenso de Adolf Hitler y el Partido Nacionalista. El 5 de marzo de 1933, los nazis obtuvieron la mayoría de las elecciones de Reichstag, con lo que pudieron aprobar el 23 de marzo la ley habitante, que, junto al decreto de incendio de Reichstag del 28 de febrero y al permitir la aprobación de leyes sin la participación del Parlamento, se considera que significó el final de la República de Weimar. Si bien la Constitución de Weimar del 11 de noviembre de 1919 no fue revocada hasta el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el triunfo de Adolf Hitler y las reformas llevadas a cabo por los nacionalistas la invalidaron mucho antes, instaurando el denominado Tercer Reich. Alemania es una república desde 1919. Después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, muchos alemanes están descontentos con la nueva situación y desean volver al imperio. También, muchas personas opinan que la socialdemocracia gobernante es culpable de la derrota de la guerra. Sin embargo, desde mediados de la década de 1920, la situación va mejorando paulatinamente en Alemania. Esto finaliza en 1930, por la crisis económica mundial. Alemania no puede pagar la deuda originada por la guerra, según se había establecido en el Acuerdo de Paz de Versalles. Millones de alemanes pierden sus empleos. Asimismo, existe una crisis política. Las formaciones del gabinete de gobierno renuncian una tras otra y constantemente hay nuevas elecciones. Resulta imposible obtener la mayoría para formar un gobierno de coalición. Con este telón de fondo surge el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes. Desde su lanzamiento, en 1920, es un pequeño partido. Hitler, con su talento para la oratoria, consigue atraer más miembros. El partido se caracteriza por un nacionalismo extremo y el antisemitismo. Utilizan la crisis como excusa para llevar adelante una feroz crítica del gobierno y el Acuerdo de Paz de Versalles. Y dicha estrategia funciona. En las elecciones de 1928, el partido obtuvo 0,8 millones de votos. En 1930 este número había aumentado a 6,4 millones. El Partido Nacionalista Obrero Alemán de Adolf Hitler gobernó el país. Bajo el gobierno de Hitler, Alemania se transformó en un estado totalitario, que pretendía controlar todos los aspectos de la vida. Después de que Hitler fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg, el 30 de enero de 1933, el partido comenzó a eliminar toda la oposición política y a consolidar su poder. ¿Quién fue Hitler? El militar dictador Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, Austria, el 20 de abril de 1889 y fue el cuarto de los 6 hijos de Alois Hitler y Chiara Polsi. Adolf Hitler, su severo padre, no estaba de acuerdo con el interés de su hijo Adolf en las bellas artes. Mostró un temprano interés en el nacionalismo alemán y el rechazo de la autoridad en Austria-Hungría. Este nacionalismo se convertiría en la fuerza de motivación de la vida de Hitler. Alois murió en 1903 y 2 años más tarde la madre de Adolf permitió que abandonara la escuela. Después de la muerte de Chiara Polsi en diciembre de 1907, él decidió trasladarse a Viena y trabajó como obrero casual y acuarelista. Hitler aplicó a la Academia de Bellas Artes y fue rechazado 2 veces en ambas ocasiones. A falta de dinero vivió en refugios. En 1913 Hitler se trasladó a Múnich. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial se aplica a servir en el ejército alemán. Fue condecorado por su valentía y recibe la medalla de herido, que fue una condecoración militar alemana para soldados afectados por heridas de diversas magnitudes o por efecto de congelación. Después de la Primera Guerra Mundial, Hitler regresó a Múnich y continuó trabajando para el ejército como oficial de inteligencia. El DAP, o Partido Obrero Alemán, cambió su nombre a NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, a menudo abreviado como nazi. Hitler personalmente diseñó la bandera del partido, la apropiación del símbolo a la esvástica y colocándolo en un círculo blanco sobre el fondo rojo. Pronto se hizo famoso por sus discursos virulentos contra el Tratado de Versalles, los políticos rivales, marxistas y judíos. En 1921, Hitler reemplazó a Drexler como presidente del NSDAP. Hitler utilizó su posición como canciller para formar una dictadura legal, tener el control total logrado en los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno. Hitler y sus aliados políticos se embarcaron en una supresión sistemática de la oposición política restante.
Además del territorio de Alemania durante la República de Weimar, el nuevo Reich llegó a incluir en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial las zonas con poblaciones étnicas germanas como Sarre, Austria, los Sudetes y el territorio de Memel. Además, algunos territorios obtenidos después del estallido de la Segunda Guerra Mundial incluyen Eupen y Malmedy, Alsacia-Lorena, Danzig y diversos territorios en el centro y norte de Polonia. Además, de 1939 a 1945, el Tercer Reich se anexó el territorio de checo de la República de Checoslovaquia, dándole el nombre Protectorado de Bohemia y Moravia como un territorio subyugado. Cuando el partido nazi tomó el poder en 1933, la economía de Alemania ya se había recuperado bastante del desastre económico originado por el Tratado de Versalles. Entre 1934 y 1937, la Alemania nazi gozó de excelentes estándares de vida para la clase obrera y media. Se iniciaron importantes trabajos de comunicación vial, carreteras y edificios ostentosos. Si bien el partido nazi acaparaba todo el poder político, permitió que el capitalismo siguiera siendo aplicado en Alemania y no expropió la propiedad privada, dejando a las empresas privadas germanas continuar sus actividades. No obstante, el régimen de Hitler impuso una enorme intervención del Estado en la economía, ya sea creando empresas estatales de servicios como fijando controles de precio y reglamentando toda la actividad de las empresas privadas, de tal manera que los empresarios alemanes debieran seguir las directivas gubernamentales para así conservar sus propiedades y riquezas, pues de lo contrario podían ser considerados también opositores al régimen y sufrir la respectiva represión. Holocausto. El pueblo se lanzó a los brazos del partido nazi y su bigotudo mesías que prometía recuperar pasadas glorias mientras asentaba un sistema totalitario basado en un racismo y el odio contra, entre muchos otros, los judíos. Ese odio se vería plasmado a través del horror que propuso el holocausto nazi. Nunca se pretendió disimular el rechazo hacia los judíos, negros, homosexuales o gente de izquierdas, que comenzó como una pérdida de derechos o la obligación de identificarse mediante parches, pasó a reclusiones de guetos, asesinatos y desapariciones o expulsiones del territorio. El cenit del ideal nazi llegó con la llamada solución final, una auténtica sistematización del genocidio que rozaba lo industrial. Desde muy temprano momento, la cúpula del partido nazi dedicó grandes esfuerzos a encontrar la mejor forma de exterminar a todos aquellos colectivos de la sociedad. Personajes como Himmler o Heydrich jugaron en el proceso de exterminio desarrollado por los nazis. Se suele considerar que el principal responsable de la solución final fue Adolf Eichmann. Tras la conferencia de Wannsee en 1939, Eichmann fue responsable de coordinar la logística de este terrible proceso y de diseñar y fabricar las cámaras de gas y hornos crematorios, aunque escapó a Argentina tras la guerra. Los prisioneros eran introducidos en las cámaras selladas pensando que iban a ducharse. Se les encerraba y se introducía el pesticida por una abertura del techo. Al abrirla, los cuerpos eran revisados en busca de objetos de valor y transportados a los hornos. Para poder llevar a cabo su plan genocida, el gobierno nazi diseñó un potente sistema de transporte ferroviario para trasladar a los prisioneros. El procedimiento más común consistía en entrar por la noche en las casas de las víctimas, darles 5 o 10 minutos para recoger algún objeto personal y llevárselos. Una vez los reunían, los introducían en trenes saturados y eran llevados hasta el campo de concentración asignado. Las condiciones durante el viaje eran completamente insalubres y apenas se les daba comida o agua. Poco más de medio siglo nos separa de todos estos horrores, que salieron a la luz cuando ya era demasiado tarde. 15 millones de muertos que asfaltaban el camino a seguir. El holocausto, llevado a cabo por los nazis, se ha convertido en uno de los objetos de estudio y controversia más comunes para los historiadores, y la sociedad en general. El cómo se permitió llegar a esos extremos o los niveles de crueldad que el ser humano es capaz de alcanzar suscitan tanto temor porque vuelva a suceder como rechazo y negación de los hechos. La noche de los cristales rotos. En la noche del 9 de noviembre de 1938 hubo un estallido de violencia contra los judíos en todo el Reich. Parecía imprevisto, provocado por la furia de los alemanes por el asesinato de un funcionario alemán en París en manos de un adolescente judío. Pero en realidad, el ministro de propaganda alemán, Joseph Goebbels, y otros nazis lo habían organizado cuidadosamente debido a la muerte de Ernest von Rath, diplomático miembro del partido nazi. 2 días antes, von Rath había sido atacado a tiros por Herschel Greenspan,
un joven judío alemán refugiado que quería vengar la expulsión de su familia de Alemania junto con otros 15.000 judíos polacos ante la indiferencia del mundo. En 2 días, más de 250 sinagogas fueron quemadas, más de 7.000 comercios de judíos fueron destrozados y saqueados, docenas de judíos fueron asesinados y cementerios, hospitales, escuelas y hogares judíos fueron saqueados mientras la policía y las brigadas de bomberos se mantenían al margen. Los pogroms se conocieron como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, por los cristales destrozados de los escaparates de las tiendas que llenaron las calles. Joseph Goebbels, mano derecha de Adolf Hitler, 29 de octubre de 1897, 1 de mayo de 1945. Goebbels deslumbró desde muy chico con sus calificaciones y su manera de cautivar con sus palabras a cualquiera que lo escuchara. Esta característica, unida a sus estudios universitarios, fue el motivo por el que el Partido Nacionalista Obrero Alemán le nombró líder del partido en Berlín de 1926. 2 años después, Hitler le ascendió a jefe de propaganda nazi. A partir de este nombramiento, la figura de Adolf Hitler empezó a tomar un cariz distinto de cara a la sociedad. Pasó de ser un criminal que había sido encarcelado por atentar contra el Estado a ser un mártir que fue arrestado por las fuerzas comunistas y socialistas que estaban siendo controladas desde Moscú. Todo ello gracias al trabajo del recién nombrado jefe de propaganda del partido. Goebbels fue el encargado de expandir el odio a lo extranjero, al comunismo y a los judíos al mismo tiempo que ensalzaba los valores del Partido Obrero. Desarrolló la propaganda negra, que se trataba de un tipo de propaganda de desprestigio, falsedades y desinformación para lograr los objetivos del partido. Pacto Molotov. Esta operación, que fue preparada por Hitler en los meses anteriores, se emprendió en la madrugada de 22 de junio de 1941, cuando, con más de 3 millones de soldados alemanes, comenzó la invasión de la URSS, iniciándose así la mayor ofensiva contra Hitler, a su rival ideológico Stalin, quien no creyó en su primer momento lo que estaba ocurriendo en su frontera occidental. A pesar de que sus servicios secretos ya le habían informado de las pretensiones de Hitler, Molotov, ministro de Exteriores, se lo comunicó inmediatamente a Stalin, según cuenta el diplomático Valentín Breskov, intérprete de Stalin durante las reuniones más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Stalin se quedó mudo y no podía ni hablar. Se sentó y quedó en silencio por cierto tiempo. Comprendió que Hitler la había engañado. Tras invadir Noruega, Dinamarca, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, pero tras su fracaso en Gran Bretaña, Hitler estaba deseoso de expandirse por el este del continente europeo y cumplir el sueño de uno de los personajes históricos que más admiraba, Napoleón Bonaparte. Stalin ordenó como cuestión patriótica la movilización general y la técnica de la tierra quemada, que consistía en quemar todo aquello que no pudiera ser defendido ante el enemigo y que éste lo pudiera utilizar en beneficio propio. En noviembre de 1941, los nazis ya se encontraban en las puertas de Moscú. 1 millón de soldados soviéticos habían sido prisioneros, pero debido a la llegada del gran invierno ruso, la situación cambió. A finales de 1942, Hitler tampoco logró tomar Stalingrado, eliminando así la posibilidad de acabar con la URSS. En esta última batalla decisiva, la de la ciudad de Stalingrado, sus habitantes aguantaron defendiendo su ciudad, a la espera de la llegada del invierno. En este caso, de 1943, su mejor aliado contra el ejército alemán. Un testigo, George Sabarsteus, relata: los alemanes tenían un aspecto lamentable, carecían de uniforme de invierno, estaban envueltos en mantas e iban sin afeitar, sucios y llenos de piojos. Finalmente, en febrero de 1943, el ejército alemán, que había soportado condiciones infrahumanas a causa de las bajas temperaturas y las difíciles comunicaciones con Alemania, se rinde, y los soviéticos pasaron al contraataque en todos los frentes, comenzando el principio del fin del Tercer Reich alemán. En el final, la Armada Roja venció al ejército nazi en el frente de Europa Oriental y puso un punto final a los asesinatos en el campo de concentración de Auschwitz.
La victoria de la Unión Soviética cimentó y extendió también el poder de Stalin, bajo el que padecieron los países del centro y sur de Europa durante los años siguientes. El 25 de abril de 1945, los estadounidenses y los soviéticos se encontraron en las cercanías de Torgau, a orillas del río Elba. El 2 de mayo la ciudad de Berlín fue sitiada y tuvo que capitular. 2 días antes, Hitler se quitó la vida en su búnker, en el cuartel general de Friedrichshaus. Por orden de Stalin, la capitulación en el cuartel general soviético en Berlín-Karlstadt en la noche del 8 al 9 de mayo, el final del fascismo estaba sellado. Muchos alemanes, sin embargo, vivieron la derrota como una catástrofe. En Alemania se desarrolló una nueva conciencia histórica recién a partir de la democratización y la fundación de la República Federal. La de la ciudad de Stalingrado, sus habitantes aguantaron defendiendo su ciudad, a la espera de la llegada del invierno.
Principios de publicidad de Joseph Goebbels. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de construirse en suma individualizada. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de las llamadas globos sonda o de informaciones fragmentarias. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad.